y este es el recuento de lecturas del mes de octubre y de noviembre. Hola familia rinconera lectora, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo el recuento de todas las lecturas que hice durante el mes de octubre y de noviembre. La verdad es que les iba a juntar junto con diciembre, pero yo creo que iba a quedar un video bastante extenso, así que mejor decidí hacerlo de esta manera. Voy a empezar con las lecturas que hice en el mes de octubre. En el mes de octubre solamente hice dos lecturas, que es El misterio de Salem Slot y El Resplandor, ambos escritos por Stephen King, y justo porque decidí dedicarme en el mes de Halloween únicamente a lecturas que sean ya sea de suspenso o de terror. Y bueno, elegí estas dos. Y El misterio de Salem Slot fue el primero que leí. Y aquí en esta novela nos cuenta la historia de un escritor que regresa a su pueblo natal, Jerusalem Slot, para encontrar inspiración a la hora de escribir su próxima novela. Él decide hacer esto porque durante su niñez tuvo un evento muy traumático en una mansión que es la mansión Marsden, que es donde ocurrieron unos eventos bastante violentos y terroríficos. Y él precisamente quería hacer o enfrentar esos miedos que tuvo durante la niñez para poder escribir su próxima novela. Pero cuando él trata de alquilar esa mansión, resulta que ya está ocupada y la persona que ocupa esta mansión es un extranjero que justamente está preparando toda, todo el entorno para recibir a un personaje muy especial que va a desencadenar una ola de terror y de caos dentro del pueblo de Jerusalem Slot. Es una historia bastante buena. La verdad que yo al inicio sentí mucha comparación, o fue inevitable compararlo con Drácula, que es la novela en la cual está inspirada esta historia. Pero sin embargo, durante el desarrollo de la historia fui viendo que las situaciones que estaban presentándose eran bastante originales. Hay un muy buen desarrollo de personajes, una muy buena construcción de los personajes y sobre todo también que te contagia la vida que llevan a cabo todas las personas que viven en el pueblo de Jerusalem Slot. O sea, se veían situaciones de bullying, situaciones de violencia intradoméstica, abusos sexuales, infidelidades, etcétera. Entonces, al crear este ambiente de intriga también en el desarrollo de todas estas historias, bueno, eso ayuda bastante a que la historia se vuelva muy, muy interesante. Entonces, la verdad que es una novela que sí me gustó, sí me agradó. Incluso el final, a pesar de que a otras personas no les gustó mucho, a mí en lo personal me agradó. Entonces, es una novela recomendable de Stephen King. Si no han leído nada de Stephen King, les recomiendo que si quieren empezar con algo de él, esta es una muy buena opción. La otra novela que leí fue El Resplandor, que esta es una de las mejores novelas de Stephen King y para mí también es una de las mejores. Dentro de todas las que he leído, que son aproximadamente 10, la otra vez estaba haciendo el recuento, yo pongo esta en segundo lugar después de It, porque It me parece espectacular, pero El Resplandor es muy buena. A diferencia de Jerusalem Slot, el misterio de Salem Slot, El Resplandor maneja mucho menos personajes, pero te maneja una construcción de personaje espléndida. Yo creo que es uno de los libros que tiene mejor construcción de personajes de todas las novelas de Stephen King. Y sobre todo porque durante el desarrollo de la historia vamos conociendo a cada uno de los personajes, tanto sus motivaciones, su niñez, sus traumas, y bueno, cada uno tiene una historia que contar dentro de toda la novela, ¿no? El libro se centra principalmente Jack Torrance,
que es un padre de familia, está casado con Wendy y tienen un hijo que se llama Danny. Danny tiene un don especial que le denominan el resplandor. Y justo Jack Torrance es una persona bastante problemática, y me refiero a problemática porque es alcohólico, era profesor de universidad y resulta que lo despiden por un altercado que tiene con un alumno. Y justo en ese momento lo contratan para que pueda vigilar un hotel que permanece aislado durante el invierno porque se encuentra en una zona montañosa en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Y debido al invierno, bueno, el hotel queda prácticamente en aislamiento, no se puede dar mantenimiento al hotel durante esa temporada y por lo tanto necesitaban a alguien que se hiciera cargo del hotel. Entonces contratan a Jack Torrance y bueno, la condición es que se vaya también con su familia, obviamente, ahí a vivir durante una temporada de 6 meses. Para él le parece una tarea fácil y aparte quiere aprovechar para poder escribir una novela en la cual él está trabajando. El tema es que ya tiene muchos fantasmas de su pasado que van a salir a relucir o se van a manifestar durante el periodo de aislamiento que va a estar cuando estén en el hotel, ¿no? Para esto, cuando llegan al hotel, conocen a un cocinero que se llama Dick Halloran, que también tiene el don del resplandor, igual que Danny, y él lo detecta en Danny esta habilidad. Entonces, Dick se empieza a volver como que un poco como su mentor. Y bueno, este punto es muy importante durante la novela porque aquí va a dar un momento muy clave para que se pueda desarrollar la historia más adelante. Entonces, la relación entre Dick y Danny es bastante importante en este punto. Y bueno, una de las cosas que me parecen muy extraordinarias durante la novela es cómo se describe el grado del desarrollo de la personalidad psicópata de Jack Torrance, es decir, cómo es que va decayendo su personaje, cómo es que va aflorando esa psicosis y va a llegar un momento en que va a aflorar tanto y bueno, la familia se va a sentir en peligro y van a tener que huir por su vida. Entonces, es una novela bastante buena en ese sentido, fue una de mis partes favoritas. Por eso yo recomiendo bastante. También si quieren comenzar con una buena novela de Stephen King y no saben con qué empezar y no quieren algo sumamente largo, les recomiendo mucho El Resplandor. Se van a sorprender y les va a gustar muchísimo, sobre todo si les gusta el tema del terror y del suspenso, es muy buena recomendación. Bueno, también cabe mencionar que de todos estos libros ya tienen reseña en el canal. Si quieren revisarlo, ahí tienen mi canal para que revisen una por una. No quiero abundar en detalles porque eso ya hice un video respectivo de cada libro, así que pueden irlos a checar. En noviembre empecé, bueno, ya traje un poquito más de lecturas. Empecé con un ensayo que se llama Los niños perdidos, escrito por Valeria Luiselli. Ella es una ensayista, escritora mexicana que trabajó como intérprete en la Corte Migratoria de Estados Unidos en Nueva York. Ella interpretaba o traducía los formularios que se les daban a los niños inmigrantes que llegaban con casos en los cuales se pudiera de alguna manera determinar si son candidatos a una ciudadanía o no. El tema es que ella recaba información de varios casos y decide plasmarlo en este libro que resulta bastante impactante, los testimonios que te dan los niños. O sea, hay casos en los cuales estos niños provienen la mayor parte de Centroamérica, de El Salvador, Guatemala.
y muchos de ellos vienen huyendo de una situación de violencia, o sea, su vida está peligrando, entonces ellos deciden huir. Muchas de las veces huyen no solamente ellos, sino también con sus hermanitos. Y no te estoy hablando de chicos de 20, 21, estoy hablando de niños de 12 años, 13 años, y que tienen a su cargo niños de 6 años, 5 años de edad. Entonces, eso me pareció bastante impactante, o sea, nos refleja una realidad muy dura de cómo se tratan a estos niños y cuál es la situación en la cual están viviendo para poder llegar, muchas de las veces buscando a sus padres que viven en Estados Unidos o algún familiar que pueda protegerlos, porque si vienen huyendo de esta situación, pues no lo hacen no huyen de cualquier cosa, ¿no? Si lo hacen es porque están prácticamente orillados u obligados a hacer eso. Eh, también muchas veces tienen que, o bueno, la mayoría de los casos, abordan un tren que se llama La Bestia, que recorre gran parte de México y bueno, obviamente suben de manera clandestina y muchos de ellos tienen accidentes y accidentes mortales. Hay muchos niños que desaparecen. Las cifras de abusos que se cometen con los niños son bastante impactantes y es una realidad muy dura de ver. Les recomiendo bastante que este libro traten de conseguirlo. Yo lo escuché por Storytel. Si tienen la oportunidad de escucharlo, háganlo. La verdad que vale mucho la pena, pero sobre todo lo que refleja la falta de empatía del sistema migratorio tanto de México como de Estados Unidos y cómo estos niños no tienen los derechos de protección que se les debería de dar. O sea, muchos de ellos ni siquiera pueden costearse un abogado para que puedan defender su situación. Y es algo terrible y ojalá y se puedan mejorar las situaciones de estos migrantes, en este caso de niños, para que se mejoren las condiciones, sobre todo que puedan acogerse a un sistema que pueda protegerlos, ¿sí? Entonces, bueno, les recomiendo bastante que lo puedan conseguir. Bueno, otra novela que me pareció muy triste el final y que también refleja una realidad muy dura es Esta herida llena de peces, escrita por Lorena Salazar Mazo. Ella es una escritora colombiana y nos narra esta historia del vínculo entre un niño y su madre adoptiva. Ellos viajan a lo largo de un río en la selva colombiana, en el Pacífico colombiano, buscando a la madre biológica. Para esto ellos no tienen nombre, únicamente se refieren como él y ella. Es un niño de aproximadamente 5 años de edad y los personajes que se van describiendo y que van acompañándolos durante esta travesía en la balsa, bueno, sí vamos viendo las situaciones de cada uno de ellos, vamos viendo que son personajes bastante pintorescos, este, eh, nos reflejan la realidad en la cual viven personas nativas de estas zonas y la situación de extrema pobreza que llegan a vivir muchos de ellos. Nos relata también con ese lenguaje tan rico y tan típico las características de la selva, de los alimentos, las vestimentas, y cómo hay esa relación entre toda la comunidad. Hay un punto que me encontré en el internet cuando estaba buscando unas reseñas para opinar un poco mejor o ampliar un poco mis opiniones sobre el libro y me encontré con que hacen mucho énfasis en un tema muy racista o en un tema de racismo. Y eso lo critica mucho una persona que hizo la reseña del libro. Y yo me quedé pensando, bueno, sí tienes razón, sí se hace mucho énfasis en el tema del color de la piel,
pero es porque las comunidades nativas, y a mí me ha tocado ver, porque yo también me he relacionado con las comunidades este, de, de estas características, y sí hacen mucho énfasis en el tema del color de la piel. No es tanto que la intención del libro es que se hable del racismo, sino es prácticamente reflejar una realidad que es como viven ellos. Ellos se comparan mucho con el color de la piel. En el caso de la madre adoptiva del niño, pues tiene una piel muy blanca y por eso resaltaba entre todas las personas, y el hijito, el hijo adoptivo, pues era prácticamente un de color un poquito más negrito, así le decían en la, en la historia. Eh, y bueno, esto obviamente como que lo recalcan mucho, pero bueno, es la manera en que se expresan las comunidades, ¿no? Y bueno, me pareció un punto importante, pero bueno, yo no le vi lo malo, sino al contrario, me hizo adentrarme un poquito más y entender un poco mejor cómo es que se hacen estas comparaciones, ¿no? Entre personas por el color de la piel o por cómo visten, etcétera, ¿no? Y bueno, vemos el vínculo que tienen entre madre e hijo, ese vínculo que lo van desarrollando conforme va avanzando la historia, pues vamos descubriendo cómo es que esa relación se ha ido construyendo a través de los años y cómo es que la madre le tiene que explicar que ella no es su madre biológica y que por eso tiene un color diferente de piel y que van en busca de su madre adoptiva. El tema acá es que también te refleja una realidad muy, muy dura y que no había caído en cuenta, es que estas comunidades también tienen un tema de violencia muy importante y esto forma parte ya en la última, en el final de la historia, ¿no? Es una parte importante porque está inspirada en hechos reales, en la masacre de Bojayá. Hace un par de meses que se comentó sobre la ganadora del premio Nobel, Han Kang, y yo hice un video al respecto de que no había leído nada de ella y que ahora lo iba a hacer. Y justo en el mes de noviembre me conseguí los dos libros, La Vegetariana y La Clase de Griego, para comenzar a conocer un poco más sobre la autora. Empecé con La Vegetariana, que me pareció un libro bastante crudo, bastante interesante, impactante y triste también. Eh, Nos refleja la vida de una mujer a través de tres perspectivas. Una es del marido, otra es del cuñado y otra es de la hermana. La primera parte la comenta el marido, la describe. Ella describe a su esposa como una persona cualquiera, una mujer que no le va a dar problemas y que prácticamente es una persona, una mujer que siempre tiene que estar detrás de él. Simplemente no le interesa que opine, únicamente que ella haga lo que debe de hacer. Entonces prácticamente necesita a una mujer como un accesorio, no como un ser humano. Entonces, desde ahí ya te das cuenta la clase de persona que es el marido. Y en algún momento, Eugene, que es el nombre del personaje principal, no sé si lo estoy pronunciando bien, creo que no, pero por lo que me acuerdo se llama Eugene o algo así, este, empieza a tener unos sueños sobre esa repulsión que empieza a tener sobre la carne. Son unos sueños muy perturbadores. Y eso hace que ella empiece a tener esa restricción en el consumo de la carne. Obviamente eso al marido no le parece para nada bueno, porque si ella se hace vegetariana, pues él también va a tener que alimentarse de la misma manera, porque ella no compraba nada que tuviera que ver con carne y no cocinaba carne.
y empezó a quejarse con la familia. Entonces, obviamente también para la familia era algo inédito, algo que no podían permitir, que cómo es posible, que disculpa que mi hija se porte de esta manera, yo voy a hablar con ella. O sea, ahí estamos viendo mucho el contexto en el cual viven. No sé si la cultura coreana sea de esta manera, o me parece que aquí Han Kang ya está criticando la cultura coreana, que me parece que esa es la orientación que está dando hacia la historia, pero sobre todo porque ella no se le permite decidir absolutamente nada. O sea, es una persona que vive oprimida, es una mujer oprimida, y así es como fue educada. O sea, lo peor del caso es que ni siquiera es que el marido la haya hecho de esta manera, sino que ella fue moldeada desde la niñez. Y lo vemos cómo la trata la mamá y cómo la trata el papá y también cómo la trata la hermana. Entonces, este, me gustó el libro. Al inicio como que no me iba gustando mucho la historia, como que se me hacía un poco deprimente, pero ya al final, cuando terminé de leerlo, analicé el contexto de las tres historias que cuentan, y la verdad que sí me gustó el libro, y sobre todo por el mensaje que te dejan, ¿no? Entonces, si quieren empezar a conocer a Han Kang, les recomiendo que empiecen con La Vegetariana, que es buen libro, sí se lo recomiendo. El otro libro es La clase de griego. En la clase de griego vemos dos personajes principales. El primero es el profesor de la clase de griego. Él es un coreano o surcoreano que fue a vivir a Alemania y ahí estudió filosofía griega, pero también durante ese momento él fue diagnosticado con una enfermedad en la cual iba a presentar ceguera de manera progresiva y de manera irreversible. Cuando llega a este punto, él tiene que tomar la decisión si se va a quedar en Alemania o si se va a regresar a Corea del Sur. Sobre todo porque él no tiene a nadie quien lo pueda cuidar cuando se empieza a quedar ciego. Y eso para él le resultaba bastante angustioso. Entonces ya cuando se está desarrollando la historia, ya lleva como 2 o 3 años ya en Corea, y bueno, obviamente ya da a entender que se está decidiendo por quedarse en Corea porque únicamente se iba a quedar un año, y sobre todo porque ahí tiene a la familia para que lo apoye. El tema es que en Corea del Sur pues no hay un campo de trabajo adecuado para lo que él estudió en Alemania, y por lo tanto lo único que podía postular para poder hacer algo en su vida y en Corea del Sur era dar clases de griego. Y por otro lado tenemos a una profesora también, que ella tiene, o bueno, que durante la etapa adulta joven o cuando estuvo en la universidad, sufre de un mutismo súbito, es decir, se queda sin habla por un trauma que tuvo. Para esto, en la historia, bueno, te dan a entender que ella tiene problemas psicológicos, no maneja muy bien su ansiedad. Ella tiene un hijo, ella es casada, pero llega un momento en que el esposo como que se cansa de ella y le pide el divorcio. Eh, Él demuestra ante el juez que ella tiene problemas psicológicos y que además no gana la suficiente cantidad de dinero para poder mantener a su hijo, y pierde la custodia de su hijo, y también en ese momento se le muere la mamá por cáncer. Entonces sufre como que un entrelace de varias situaciones que la perjudican y que esto se transforma en una ansiedad y en una depresión bastante súbita y atroz, y eso hace que pierda el habla. Entonces, como esto ya le había pasado ahí anteriormente, y vio que cuando estudiaba francés, ella recuperó cierto grado de habla y empezó a desarrollar otra vez el habla como antes. Entonces, como se le presentó la misma crisis, decide por tomar clases de griego.
para ver si con esto puede nuevamente recuperar el habla. Entonces, esta historia nos refleja básicamente lo que es la pérdida, el significado de lo que es las pérdidas, o sea, la pérdida de la custodia del hijo, la pérdida de un ser querido, en este caso la madre que muere por cáncer, la pérdida de la visión a través de la ceguera, la pérdida del habla y también el perder cierto grado de autonomía porque vas a depender de otras personas para movilizarte en el caso de la ceguera o para hacer tus cosas. Entonces, refleja mucho este tema de la pérdida, pero de una manera muy filosófica y de una manera muy reflexiva. Es un libro bueno, pero no es un libro que te puedas leer tan rápido. Es un libro corto, pero no es de esos libros que te puedes leer muy rápido porque se tienen que hacer de manera pausada. Y además, en cada capítulo se van cambiando los estilos narrativos, o sea, va cambiando el narrador de primera persona a segunda persona y luego a tercera y luego nuevamente a primera. Y no es con cada capítulo, sino que dentro del capítulo hace esos cambios y hace que la historia se vuelva confusa. Entonces yo sí tuve que darme apoyo de haciendo apuntes para no perderme en la historia y tuve que regresarme nuevamente ya cuando había avanzado como 50 o 60 páginas, me tuve que regresar al principio porque no entendía absolutamente nada. Entonces es un libro que sí es un poco complicado, no les recomiendo que empiecen con este libro, pero al final lo que importa mucho de todo esto y lo que yo rescato de de toda la historia es el mensaje y me parece muy buena reflexión, me parece muy buen mensaje, es un libro que también recomiendo, pero no les aconsejo que empiecen con este. Bueno, y finalmente leí El accidente de Santiago Roncagliolo. Yo a Santiago ya lo había leído a través de sus novelas Y Líbranos del Mal, que habla sobre el sodalicio, y El año en que nació el demonio, que habla sobre el origen de Santa Rosa de Lima. Los dos libros son muy buenos, pero me gustó más El año en que nació el demonio. Y ahora que salió El accidente, pues obviamente tuve muchísimas ganas de leerlo porque prácticamente a mí Santiago Roncagliolo se me hace garantía porque siempre tiene la peculiaridad de poner el dedo en la llaga de todas las situaciones que describe en sus libros, y a mí me parece bastante espectacular. Eh, Aquí esta historia fue hecha originalmente para un podcast, pero se decidió que pudiera ser escrito como un libro. Y nos cuenta la historia de Maritza Fontana. Está ubicada en Lima en estos tiempos. Maritza Fontana es una madre exitosa, abogada, que trabaja en un bufete de abogados prestigioso, es de clase acomodada, no tiene preocupaciones en cuanto a su economía, tiene una familia bien, o sea, todo está perfecto en su familia. Lo único que sí es que la relación de ella con sus dos hijas, especialmente con la mayor, pues no es la mejor y tiene ciertos roces o conflictos con ella. Pero bueno, como todo adolescente o joven rebelde, bueno, como que eso lo podemos tomar como algo normal. El tema es que cuando ella un día está por inaugurar un hotel, eh, resulta que su hija desaparece, nadie la encuentra, no saben dónde está, y resulta que se comunican con Maritza y le comentan que ha sufrido un accidente automovilístico, va al hospital, ve que sufre de algunas lesiones, pero bueno, al final no comprometen la vida, pero en el momento en que ella está en la sala de espera y se encuentra en un momento muy vulnerable, conoce a una persona que no es la persona más correcta ni la más adecuada, pero en ese momento ella le cuenta todas sus intimidades, toda su historia, y a partir de ese momento empieza a adentrarse en un mundo en el cual ella no entiende bien
y por lo tanto todo lo que construyó se le desmorona en segundos. Y sobre todo por una serie de decisiones que va a tener que tomar para proteger a su familia. Lo interesante de todo esto es que ella lo cuenta desde la cárcel. Entonces, tú como lector, pues tienes que ver por qué está en la cárcel. Una persona de clase acomodada, pues cómo es que pudo haber llegado hasta ahí, si tenía la vida perfecta, cómo es que se le desmoronó todo en cuestión de días, ¿no? Entonces, aquí Santiago Roncagliolo hace mucho hincapié en la crítica social, tanto a clases sociales altas, pero también al tema de la corrupción. Cómo es que la corrupción va afectando todo un sistema. Me parece bastante interesante la manera en que lo aborda. Es un libro que se te va rapidísimo porque tiene un ritmo bastante trepidante. Es un capítulo que se sigue de otro y es bastante recomendable. Si tienen oportunidad de leerlo, háganlo. Si les gustan los thrillers, si les gustan las series, este libro es para ustedes porque se les va a ir rapidísimo. Entonces es un libro bastante recomendable. Y bueno, y hasta aquí todas mis lecturas del mes de octubre y de noviembre fueron en total 7. Si quieren por ahí alguna recomendación, bueno, acá están, todas las recomiendo por si acaso, así que para que vayan y las consigan, vayan y regálenlas a un ser querido, que todavía estamos a tiempo porque todavía no es Navidad, faltan unos días, así que pueden ir a conseguirlos. Bueno, y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden de apoyarme con su like. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba contenido. Recuerden que este canal es de ustedes y para ustedes. Y para que se mantenga vigente, necesito de que ustedes, por favor, se suscriban al canal, compartan los videos y le den like. Me despido. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo.